Mis hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto saludarles una vez más este día domingo. Espero que estén disfrutando de la bendición, de la gracia y de la comunión del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes y de los miembros de sus familias. Ya la semana pasada comenzamos una serie de estudios que titulamos de esta manera: Es verdad que nos ha resultado un poco difícil relacionarnos, identificarnos, sentir lo que pudo haber sentido un peregrino extranjero, un viajero judío que nace en un país lejano a Israel y que tiene el anhelo de viajar hacia Jerusalén. Por eso me dio una idea que creo que nos va a ayudar a relacionarnos, por lo menos a identificarnos un poquito más con el sentir, para entender el propósito de estos viajes y poder sentir y llegar a percibir de alguna forma lo que estos hombres sentían, lo que estas familias completas llegaban a sentir de viajar de algún país lejano hacia Jerusalén. La idea que me surgió fue crear un personaje ficticio, un personaje que no existe. A este personaje yo le puse por nombre Gesiel. Escogí este nombre porque Gesiel es un nombre judío que significa Jehová convoca. Y precisamente la razón del viaje de estas personas pues era regresar a Jerusalén a las fiestas que Dios había establecido y había convocado al pueblo de Israel a celebrar únicamente en la ciudad de Israel. ¿Quién es Gesiel? Este personaje judío que yo he inventado. Bueno, pues Gesiel es un judío precisamente que nace o vive en algún país lejano de Israel, pero que sigue creyendo en Dios, que sigue amando su palabra, que sigue cumpliendo su ley, que vive piadosamente, que quiere agradar a Dios y que quiere obedecer a Dios al seguir las instrucciones de viajar a la ciudad de Jerusalén para celebrar las fiestas. El viaje que Gesiel, como todos los judíos, emprenden de un lugar hacia Jerusalén es similar al viaje que nosotros estamos llevando a cabo en esta tierra. Estos 15 salmos, que se llaman los salmos graduales, identifican o de alguna forma manifiestan 15 situaciones que nosotros como cristianos vamos a enfrentar en esta tierra en la que estamos viajando para llegar a nuestra ciudad celestial, que es la Jerusalén que está en el cielo, a llegar al templo de Dios, que es el cielo, y a llegar allá a aquel lugar, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el viaje que nosotros estamos experimentando, es en el viaje en el que nosotros nos encontramos ahora mismo, desde el momento en que decidimos aceptar a Cristo como Señor y Salvador hasta el momento de llegar a nuestro lugar celestial. Sin embargo, estos 15 salmos, les decía, que sirven para identificar algunas situaciones que como Gesiel vamos a enfrentar durante nuestro viaje. La semana pasada ya hablábamos de cómo Gesiel y algunos otros judíos tomaron la decisión de viajar, de empezar su viaje, pero lo hacen en medio de la burla, en medio del hostigamiento de las naciones donde ellos habitan, tratando de desanimarles, tratando de hacerlos desistir de empezar esa jornada, de emprender ese viaje de regreso a Jerusalén. Podemos imaginar una y mil cosas crueles que seguramente les han de haber dicho, de tal forma que en el Salmo 121, Gesiel y todos los judíos tienen que manifestar sus convicciones, tienen que expresar lo que realmente piensan acerca de Dios, y expresan que ellos están seguros que su socorro no viene de los montes, sino que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y empiezan a declarar los peligros de los que ellos confían que Dios les libre. Dice: no dará mi pie al resbaladero, el Señor que me guarda no se dormirá, no permitirá que sus ojos se cierren, Él me guardará del calor infernal del sol durante el desierto, será una sombra a mi mano derecha. Y bueno,
expresan sus convicciones sobre la seguridad que tienen de que Dios les va a guardar de todos sus enemigos y de todos los peligros en el viaje de regreso a Jerusalén. Nosotros, como ellos, estamos seguros que Dios nos va a guardar durante todo nuestro viaje en esta tierra y que no importa lo que enfrentemos, las situaciones, las palabras de desánimo a la que nos enfrentemos, Señor, el Dios Todopoderoso, es nuestro socorro para cualquiera de estas situaciones. Por lo tanto, el día de hoy quiero invitarle a que meditemos sobre el siguiente tema. Bien, ahora vamos a meternos de lleno a sentir lo que Jeziel está sintiendo momentos antes de entrar a Jerusalén, una vez que ha entrado y segundos antes de entrar al templo de Dios, que significaba el encuentro personal con el Señor creador de los cielos y la tierra. Para esto vamos a leer el capítulo 122 del libro de los Salmos. Dice de esta forma: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Judá, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. A mí me cuentan las personas que han tenido la oportunidad de viajar en carro hacia nuestros países, hacia México, Centroamérica, Sudamérica, que antes de cruzar los puentes internacionales buscan a otros viajeros. Se paran en las áreas de descanso, en el mismo puente internacional por algunas horas hasta que llega algún otro carro que es evidente que va de viaje largo y se preguntan unos a otros hacia dónde se dirigen. Si toca la suerte que van hacia el mismo lugar, pues se agrupan. O si van en la misma dirección, se agrupan para juntos enfrentar los peligros, los desafíos, los problemas mecánicos, los problemas automovilísticos, los accidentes, los peligros de ladrones, de cárteles y de todas estas situaciones, pues enfrentarlos juntos es más fácil. Viajar juntos les da un sentido de seguridad, de confianza para llegar más seguro hacia donde ellos se dirigen. Pues a Jeziel, nuestro personaje ficticio, le pasa exactamente lo mismo. Podemos imaginar que Jeziel no fue el único judío de salir de algún país para regresar a Jerusalén a adorar al Señor. Venían judíos de otros países, pero lo que sí pudo haber sido es que alguna familia fuera la única de su ciudad que se dirigía hacia Jerusalén. Así es de que por algunos días en el desierto y enfrentando los peligros, estuvieron solos, solo con su familia. Pero en algún momento se encontraron con otros viajeros y se preguntaron unos a otros hacia dónde van. Y empezaron unos a otros a decirse, vamos a Jerusalén, vamos a las fiestas de Dios, vamos al templo del Señor para adorarle. Y entonces nuestro personaje ficticio, Jeziel, en el versículo número 1, describe la emoción que le embarga al haber encontrado a personas que sentían lo mismo que él y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con esto, este personaje Jeziel y los demás judíos de alguna forma están invitando a todos los demás viajeros a sentir lo mismo que sienten ellos. Ellos los están invitando a alegrarse con todos los que se dirigen a Jerusalén a adorar al Señor. Están invitándolos a olvidarse de lo pasado, a olvidarse de los peligros que enfrentaron en el viaje, a olvidarse del dolor que han experimentado a causa del viaje y a concentrarse en que ahora van juntos a la casa del Señor. Y en el versículo número 2 se expresa que ya han llegado a Jerusalén. Sus pies ya están dentro de Jerusalén. Dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Por lo tanto, las emociones de estos
personajes, de estas personas, de estos viajeros, están a flor de piel, están al tope, porque están a punto de entrar al lugar que tanto han anhelado entrar. Están a punto de llegar al lugar por el que han viajado días enteros, por los que han sufrido burla, por los que han aguantado calor, frío, por lo que han enfrentado muchos peligros en las carreteras, en los caminos, en los desiertos. Ahora están frente a la puerta que los divide de llegar al lugar que tanto anhelan. Esa es la razón de su viaje. Esto debió haberles dado un sentido de placer interno inmenso, de saber que todo ha quedado atrás y estoy a metros, a centímetros, a minutos de llegar a cumplir el propósito del viaje que emprendí hace algunos días. Yo no sé si usted ha pasado por alguna experiencia similar. Yo le puedo contar algo que ni siquiera se compara con la emoción que ellos debieron haber sentido, pero me pasó algo similar hace algunos años. Estuve de visita en el país de Guatemala con una familia amiga de mi esposa, a quienes aprovecho para bendecir y agradecer aún el trato tan amoroso, tan amable, tan cortés que me brindaron esas 2 semanas que estuve con ellos. A mis hermanos Manuel y Alma Arce les bendecimos y les seguimos agradeciendo infinitamente por su amor y su cariño que nos brindaron durante esas 2 semanas. Estuvimos con ellos 2 semanas. Ellos han de haber vivido su vida normal, incomodados por nosotros que estuvimos en su casa por 2 semanas. Pero para mí fueron 2 semanas muy largas, porque a pesar de haber estado en su compañía y en un país lejano, pues en realidad yo extrañaba mucho a mi familia. Yo extrañaba a mis hijas, extrañaba a mi esposa, extrañaba platicar con ella, extrañaba salir a pasear con ellas. Así es de que esas 2 semanas para mí fueron muy largas. Cuando llegó el día de regresar, estaba en el avión y contaba los minutos para que el avión aterrizara. Cuando sentí que el avión había aterrizado, yo estaba desesperado para que llegara a la terminal y pudiera parar el avión y poder levantarme de mi asiento. Cuando pude por fin levantarme de mi asiento, se me hizo largo el tiempo que esperé para que la puerta del avión se abriera mientras traían el túnel que conecta a la sala de espera con el avión. Se me hizo una eternidad. Al final abrieron la puerta del avión y el túnel se me hacía largo para llegar a la sala de espera donde yo sabía que encontraría a mi esposa con mis hijas. No sabía cómo iba a reaccionar. No sabía si iba a correr hacia ellas, si iba a llorar de alegría, si íbamos a reír. No sabía cómo iba a reaccionar. Yo lo único que tenía era un anhelo, un deseo de verlas y de abrazarlas. Bueno, le dije que era una experiencia que no se compara con lo que los judíos pudieran haber sentido, porque ellos tenían una emoción mucho mayor que la mía, porque ellos no iban a enfrentarse o a encontrarse con su esposa, con su hijo, iban a encontrarse con el Dios que había creado los cielos y la tierra. Era un encuentro súper especial y habían viajado días con el anhelo de poder entrar a ese lugar y encontrarse con su Dios. Y ahora están en los atrios del templo y han entrado a la ciudad y están a punto de llegar al lugar donde tanto han anhelado. Ellos saben y conocen el nombre de Dios y saben que es el Dios de todo el pueblo, pero también saben que ese Dios maravilloso, grande y eterno mandó o no mandó a construir, pero permitió que se le construyera un lugar que él llamaba casa, para recibir a los judíos, a los cansados, para recibir en su casa y estar con todos aquellos que desearan estar con él. Ellos estaban a punto de entrar a un encuentro individual con Dios. Era el Dios del pueblo, pero en ese momento era su Dios. Era toda la atención de Dios para con él y él podía estar íntimamente relacionado con el Señor en ese momento. Jeziel y todos los judíos sabían que era en el templo donde iban a encontrar la paz, donde iban a encontrar shalom. Él no solamente quería sentir una paz de tranquilidad, no,
En el Salmo encontramos expresiones que él tenía un deseo claro de paz, de calma, de descanso, de seguridad, de bienestar, de salud, de prosperidad. Le repito, él no solamente quería sentir aquel sentimiento de tranquilidad, no, o sea, él quería tener una armonía en todo su entorno. Él quería estar en una atmósfera de adoración, que todo lo que sucediera a su alrededor fuera para adorar al Señor, que no hubiera distracciones. Él quería que todo lo que le rodeara tenía el mismo propósito, tuviera la misma intención de estar adorando al Señor. Él quería sentir la paz en su entorno, quería sentir la paz en su interior, quería sentir la paz en su ciudad, y por eso es que él pide que bendigan a Jerusalén con paz y bendice a todos los que le bendicen a su ciudad amada. Él sabía, como todos los judíos, perfectamente, que encontrar esta paz dependía de amar a Dios y estar en su casa. Esto nos habla de un Dios que es capaz de relacionarse personalmente con cada uno de los habitantes o miembros de su pueblo. Jeziel tenía ese privilegio, hermanos, de poder viajar de donde quiera que él vivía hacia una ciudad para entrar al templo y encontrarse con su Dios. Nosotros tenemos un privilegio aún mayor, porque nosotros no tenemos que viajar largas distancias, no tenemos que ir de rodillas a ninguna capilla, no tenemos que viajar en burro, en caballo, en avión, no. Podemos simplemente en nuestra casa tener comunión con Dios, porque la Biblia dice que usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Ahora Dios no mora en un templo hecho de mano de hombre, de cuatro paredes, no, ahora habita en nuestros corazones. Segunda de Corintios 3:16 dice: ¿o acaso ignoran? ¿O acaso no saben? ¿No se han dado cuenta que ustedes son el templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nuestros corazones? Pero a pesar de que somos el templo de Dios, debe de seguir palpitando, debe de haber en nosotros el mismo anhelo de juntarnos con todos los que van a la casa del Señor. Y aquí aprendemos una cosa muy importante: la adoración no solamente es individual. Por supuesto, la adoración es personal, es íntima, es privada y es algo que debemos hacer todos personalmente, pero la adoración tiene otro aspecto, tiene el aspecto también congregacional, tiene el aspecto grupal, tiene el aspecto de la comunión, de la comunidad. Las reuniones, es decir, las congregaciones, el ir a la iglesia es parte de nuestra adoración. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos, porque allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces no podemos nosotros permitir que nuestro corazón deje de palpitar por congregarnos, por estar junto a los demás para adorar al Señor. En nosotros debe de haber este mismo sentir que había en Jeziel, nuestro personaje ficticio, y en todos los judíos. Alegrarnos con todos los que nos decían: a la casa de Jehová iremos. Pero desafortunadamente, creo yo que hoy en día los creyentes no se alegran con los que les dicen: vamos a la casa del Señor. Hoy los creyentes se alegran con los que le dicen: no vayamos a la casa de Dios, vayámonos a la playa, vayámonos al cumpleaños, vayámonos a desayunar, vayámonos a la fiesta, vayámonos al parque de diversiones. Con ellos son con los que realmente se alegran y se enojan, se molestan con aquellos que les decimos: vamos a la casa del Señor. Ahora nosotros los pastores somos molestos porque les decimos a la gente: hermano, no dejes de congregar, y eso le molesta a la gente. En lugar de alegrarse de que diga: hermano, yo me alegro con que me digas vamos a la casa del Señor, ahora nos es molesto. Cuán diferente es nuestro corazón, cuán lejos estamos de entender lo que verdaderamente es congregarnos. Algunos lo tienen como si fuera un lujo que solamente se lo pueden dar de vez en cuando, como quienes van a un spa
a que les den su masaje, a gastar $200, $300 y salen de ese lugar descansados, bien masajeados y dicen, ¡ay, qué lujo me acabo de dar! Lástima que no pueda venir más seguido. Así hay gente que toma el congregarse como un lujo que se puede dar solamente de vez en cuando. Por otro lado, están los que piensan que congregarse es algo irrelevante, algo sin importancia, como si fuera Dios el que necesita de ellos, como si fuera Dios el que necesita dar misericordia, como si fuera Dios el que deja de ser Dios porque no le adoramos. En realidad, Dios seguirá siendo Dios si nos congregamos o no nos congregamos. Somos nosotros los que perdemos la bendición al dejar de congregarnos. Solo el pensar, mis hermanos, que viene el día domingo, el día miércoles de reunión, debiera de alegrar nuestro corazón. Solamente pensar en que nos vamos a juntar con otros creyentes para adorar al Señor, debiera de alegrar nuestro corazón. Jesiel y todos los judíos que estaban a punto de entrar al templo, nunca permitirían que algo les distrayera y les robara el privilegio de entrar a adorar al templo. No iban a permitir que después de todo el viaje que han llevado a cabo, de todo lo que han sufrido, de todo lo que han pasado, al estar en los atrios del templo, algo les impidiera entrar a adorar. Ellos no iban a permitir que algo les impidiera entrar a adorar al Señor. No iba a impedir nada que ellos trajeran sus ofrendas para cantarle a Dios junto con todos los demás y ver la gloria de Dios en sus vidas. Nosotros deberíamos de ser igual. Nosotros deberíamos de tener la misma actitud. Deberíamos de tener el mismo gozo. No deberíamos de permitir que nada, que ninguna cosa tome tanta importancia en nuestras vidas que nos impida venir a las reuniones. No podemos permitir que nada en nuestra vida nos aparte de venir a reunirnos en el templo del Señor para ver su gloria, para ver su rostro. Por lo tanto, mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes, sean parte de Centro Familiar Vida Nueva o no lo sean, pero especialmente a todos aquellos que somos parte de Centro Familiar Vida Nueva. Es verdad, no nos estamos congregando en el templo, pero nos estamos reuniendo virtualmente y nada nos debiera de robar el gozo que eso debe de provocar en nuestras vidas. Por lo tanto, les repito, quiero leerle el Salmo 95 a forma de una invitación pastoral. Venid, aclamemos alegremente a Jehová nuestro Dios, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengan, lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos, porque Jehová nuestro Dios es grande y Rey sobre todos los dioses. No dejemos de congregarnos. Vengamos y adoremos al Señor y que nada nos robe de ese privilegio. Amén. Jesiel y los demás creyentes judíos entran al templo de Dios y lo primero que hacen, según el Salmo capítulo 123, es pedir misericordia de Dios. Salmo 123 dice de esta forma: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a las manos de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga de nosotros misericordia. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos hastiados de menosprecio, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Lo primero que hace Jesiel y todos los judíos al entrar al templo de Dios es pedir misericordia para sí mismo y para toda la comunidad. El salmista usa la imagen de los esclavos, de los siervos con sus señores. Y dice que estos siervos, estos esclavos, miran a las manos de sus señores, porque en aquel entonces muchos señores que tenían esclavos
Los esclavos tenían prohibido ver a sus dueños o a sus señores a la cara, a los ojos. Tenían que presentarse delante de ellos con su rostro agachado, viendo hacia el suelo, y solo mirar a las manos para recibir instrucciones. Cuando el Señor tronaba los dedos y les señalaba, entonces ellos no podían ver al rostro del Señor, solamente a su mano, para entender la dirección que se les estaba mandando. Si se les decía, mueve este jarro, entonces ellos podían ver a la mano para recibir la dirección qué jarro querían los señores que movieran. Limpia esta tierra. Entonces ellos miraban a las manos para recibir instrucciones, y el salmista usa esta imagen para hablar de los siervos que están siendo de alguna forma humillados, de alguna forma maltratados, pero Jesiel y los judíos que están en el templo saben que Dios es diferente. Saben que ellos van a poner sus ojos en Dios, no en sus manos solamente. No van a poner sus ojos en las manos, van a poner sus ojos en el rostro del Señor. Ellos quieren ver a Dios. Y esto, mis hermanos, nos enseña tanto a nosotros, porque cuánta gente hoy en día busca solo las manos de Dios, busca solo lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede dar, pero no buscan su rostro, no buscan su corazón, no buscan sus deseos, no buscan sus pasiones, no les interesa lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, no les interesa la voluntad de Dios, solo les interesan los beneficios de las manos poderosas de Dios. Nosotros como Jesiel no vamos a poner nuestros ojos en las manos de Dios, vamos a clavar nuestros ojos en el autor de la vida, vamos a clavar nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesiel y toda la comunidad israelita reconocía que ellos necesitaban de la misericordia de Dios. El salmista habla de un problema que está en el corazón, en el alma del pueblo entero, y dice que ellos se sienten cansados y hastiados por una situación, por la burla, por el escarnio que han sufrido durante todo su viaje y durante toda su historia. Y es que cuando las comunidades se sienten cansadas, llegan al tope de su paciencia y se sienten hastiadas por alguna acción reiterada en contra de ellos, es muy peligroso. Y si no, mira a nuestros alrededores, la situación que estamos enfrentando en muchos estados a nivel nacional, por supuesto, y aún manifestaciones internacionales por la discriminación y el abuso de autoridad. Tal vez no lo han hecho de la mejor manera, pero el problema existe. El problema es que hay una comunidad que se siente cansada, que se siente hastiada. Las formas, pues pudiéramos dialogarlas, pudiéramos debatirlas, pero eso no es el caso. El caso es de que cuando una comunidad se siente en ese estado, es muy peligrosa. Pero el pueblo de Israel, Jesiel y los demás judíos, lejos de provocar desorden social, lejos de provocar una revolución, una guerra civil, lo que hacen es venir al templo a pedir misericordia de Dios, porque saben y entienden que solamente Dios puede restaurar sus vidas. Ellos saben que solamente Dios puede tratar en sus almas que han sido maltratadas, que han sido abusadas, para restaurar su dignidad, para restaurar su valor como personas. Ellos saben que solamente Dios puede hacer esto, y a eso es a lo que vienen al templo, a pedir misericordia para que Dios restaure y sane sus almas de todo lo que les ha causado su pasado y de todo lo que las otras naciones o la gente que no es judía ha causado a su alma. Nosotros, de la misma manera, debemos de buscar de Dios y de su misericordia para que sane nuestra alma, para que saque el dolor, la falta de perdón que existe en nosotros por las acciones de los demás. Pero esto se lleva a cabo en el templo. Por eso es importante congregarnos, por eso es importante estar todos los días de culto y de servicio para que el Señor trate nuestras vidas. Esperar en Dios es lo mejor, pero a veces no es lo más fácil. Porque nuestros enemigos, nuestros adversarios, aquellos que se burlan, aquellos que han hablado mal de nosotros, aquellos que nos han denigrado, que nos han quitado, nos han despojado de nuestra dignidad, que nos han tratado como si no tuviéramos valor, como si no fuéramos merecedores de ningún respeto, que nos han humillado,
Todas aquellas personas, cuando nosotros no nos defendemos, cuando nosotros no salimos a aclarar los rumores, cuando nosotros no salimos a defendernos de todo lo que se ha dicho de nosotros, lo toman como una debilidad, lo toman como una flaqueza, lo toman como una ignorancia. Pero no se les ocurre pensar que nosotros estamos esperando en Dios, porque está escrito que el que se humilla, Dios lo exalta. Y cuando esa persona es exaltada por Dios, cuando esa persona es defendida por Dios y recibe la gracia de Dios, entonces la reputación, la dignidad de esa persona es restaurada, pero lo hace Dios y no nosotros. Nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de nosotros nos ha tratado con una dignidad y con un respeto extraordinario. Imagine usted que usted y yo éramos, esclavos del pecado. Vivíamos en la suciedad del pecado, vivíamos alejados de Dios, no éramos nada para con Dios, no teníamos ninguna relación, no nos interesaba relacionarnos con Dios, odiábamos todo lo que tenía que ver con Dios, y Dios en su infinita misericordia nos ha salvado, y una vez que nos ha salvado, nos ha dado la oportunidad de ser sus siervos. Pero no siempre nos trata como siervos, sino que nos da la oportunidad de ser su pueblo, sus discípulos, sus amigos, sus hijos. Y al final de los días nos dará la oportunidad de ser la esposa de su hijo. Nos integrará por completo a su familia. Qué extraordinaria es la misericordia de Dios. Nos restaura nuestra dignidad. Solamente Dios puede ver el valor que hay en nosotros por ser creados a la imagen de Dios. Aunque el hombre haya hecho lo que haya hecho con nosotros, mis hermanos, nosotros podemos congregarnos y buscar la misericordia de Dios para que nuestra dignidad sea restaurada. Muchos de nosotros venimos del mundo con muchas heridas, con muchas situaciones en nuestra alma que nos dañan, pero Dios nos puede restaurar y nos puede salvar de todas esas cosas. Aquí en Centro Familiar Vida Nueva queremos que su dignidad sea 100% restaurada. Por eso aquí se le sirve con respeto, se le trata como a alguien que tiene mucho valor y se le sirve como a alguien que es muy importante, porque queremos que la familia entera experimente una restauración integral y que comiencen una vida nueva. Por eso nuestra congregación nació de esa visión con ese nombre, Centro Familiar Vida Nueva, porque nos interesa que toda su familia sea tratada con dignidad, con respeto, con amor, y por eso cuando usted viene a la congregación, nosotros les servimos a ustedes, porque queremos que entiendan que Dios a ustedes los trata con dignidad y con respeto. Y aquí queremos que todos se sientan de esa manera. Pues Gesiel quiere que Dios restaure su dignidad y todos los judíos también, y quieren que Dios trate en sus almas para que el dolor del pasado sea sanado, sea restaurado, y piden por la paz. Piden por la paz de Jerusalén, piden misericordia para sus vidas, piden misericordia para el pueblo entero. Y llegamos al Salmo capítulo 124, que dice de esta manera: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gesiel ahora se encuentra en el templo. Ahora su corazón rebosa de agradecimiento a Dios
porque él había decidido poner toda su confianza en Dios. Él había decidido poner y hacer de Dios su socorro. En el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y confiesa: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y enumera los peligros que él sabe que Dios le va a proteger. Me guardará de la noche, me guardará del día, me guardará mi pie, me velará en todo tiempo. Y termina diciendo: mi socorro es de Jehová. Y ahora se encuentra en el templo. Ahora se está dando cuenta que haber puesto su confianza en Dios no ha sido defraudado. Ahora se da cuenta que Dios fue fiel y le guardó de todos los peligros del camino, del desierto, de las palabras y de las acciones de las naciones malas. Y describe las acciones de los hombres malos de 4 maneras. Usa 4 imágenes para hablar de los peligros, porque tal vez nosotros pensamos, pero no les fue tan mal, tal vez solamente hubo un poquito de calor durante el día, un poquito de frío. Pues él aquí aclara a lo que se enfrentaron para llegar al templo, y dice que los hombres los describe como un hombre gigante que los pudo haber devorado. El versículo número 3 dice: vivos nos hubieran tragado. No eran peligros ligeros, no eran peligros sin sentido, eran peligros reales, peligros de vida. Y en el Salmo capítulo 56, versículo 1, y también en el Proverbio capítulo 1, versículo 12, habla de hombres que son enemigos fuertes y capaces de devorar. Entonces podemos entender que en el camino al templo enfrentaron a hombres gigantes, tal vez no gigantes de estatura, pero sí fuertes, violentos, sanguinarios, pero Dios les guardó de esos peligros. Estuvo Dios para defenderles, para guardarles, para cuidarles y asegurarse que llegaran al templo a adorarlo. Los compara con una inundación repentina y devastadora. También en el Salmo 62, capítulo 69, versículo 2, habla de inundaciones y los compara, por supuesto, con las situaciones de la vida, y pareciera que está hablando de tsunamis, de situaciones que sobrecogen el alma. Entonces yo me puedo imaginar al pueblo de pronto verse abrumado por el calor, por el frío, por los peligros, y momentos en los que dice: pues esto es demasiado grande, el temor que me da pasar por este camino es demasiado grande. Sin embargo, de alguna forma Dios les confortó, Dios les ayudó, Dios les consoló y logró hacer que llegaran seguros y sanos hasta el templo. La tercera imagen que usa Gesiel, los judíos, para describir a los peligros que se enfrentaron para llegar al templo, los describe como una bestia feroz. El versículo número 6 dice: bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. En el Salmo capítulo 14, versículo 4, y en el Salmo 27, 2, habla también de seres humanos que devoran al pueblo de Dios. Hombres malos que viven para hacer de difícil la vida a los creyentes. Y por último, habla de que les tendieron trampas, que les tendieron tentaciones. En el Salmo 91, por supuesto, ya estudiamos alguna vez sobre los lazos del cazador, y note muy bien que dice que su alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Dice: se rompió el lazo y escapamos nosotros. Es decir, que hubo trampas que les pusieron durante el camino en las que cayeron, pero Dios les dio la fuerza para empujar de tal forma que los lazos se rompieron. Por supuesto, está hablando figuradamente. Ha de haber habido situaciones en que los enemigos les tendieron trampas, les han de haber descompuesto sus carretas, les han de haber robado sus caballos. Yo no sé qué les habrán hecho, qué trampa les habrán tendido, pero Dios hizo que de alguna forma salieran adelante y las trampas quedaron destruidas por Dios. Si nosotros hiciéramos un recuento, una lista, un inventario de las ocasiones en que Dios nos ha librado de los peligros, de los males en nuestra vida creyente y nuestra vida en este mundo, sucederían 3 cosas en nuestro corazón. Primero, nos aferraríamos, pelearíamos intencionalmente para evitar que algo nos estorbara para congregarnos con regularidad. No permitiríamos que nada se opusiera a nuestro camino
para venir a adorar al Señor, porque nos ha guardado y nos ha librado. El haber pensado, el hacer un recuento de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, lo único que pueden hacer en nuestro corazón es agradecimiento y decir, ¿cómo voy a dejar de congregarme por esta situación, por esta situación? Esto lo puedo atender en otra ocasión. No puedo dejar de ir a adorar al Señor. Yo creo que la otra cosa que debería de suceder en nuestro corazón, si pensáramos en todos los peligros que el Señor nos ha guardado, es que sería imposible venir a la casa de Dios de otra manera que no sea con un corazón lleno de agradecimiento y adoración. Es decir, no podríamos venir a las reuniones a ver qué pasa, sino vendríamos con todo nuestro corazón a participar activamente de la alabanza, de la adoración. No habría necesidad que nos dijeran aplaudan, levanta sus manos, abra su boca y alaba al Señor. No habría necesidad de eso, porque nosotros vendríamos pensando, Señor, si tú has guardado a mi familia y me has guardado a mí en esta situación del coronavirus en todo el mundo, ¿cómo no voy a apartar el tiempo necesario para congregarme, para ir a adorarte? Y cuando sea tiempo de la alabanza, alabarte por tu bondad. Y cuando sea tiempo de la adoración, adorarte por tu fidelidad. Si nosotros pensáramos en todo lo que el Señor nos ha guardado, debiera de haber esta misma actitud en nuestro corazón. Y por último, al hacer memoria de todo lo que Dios nos ha guardado, haríamos nuestra prioridad venir a encontrarnos con Dios todo el tiempo. Pero no lo haríamos por obligación, no lo haríamos porque nos dijeran, no lo haríamos porque es domingo, lo haríamos por amor. Porque si es verdad el dicho que dice que la violencia crea más violencia, también es cierto que el amor de Dios por nosotros debe crear amor por Dios en nosotros. Yo creo, mis hermanos, que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, y debiéramos nosotros tener siempre en nuestro corazón la intención de congregarnos para adorar al Señor. Podemos concluir entonces que a pesar de las circunstancias presentes que nos rodean, que no podemos estar en un templo, sino que nos estamos reuniendo virtualmente, el deseo y la necesidad de hacerlo debe estar siempre presente en nuestros corazones, y debemos de seguir asistiendo a todas nuestras reuniones virtuales. A los que han sido fieles, yo les animo que permanezcan de la misma forma para con Dios. Y aquellos que hemos fallado, mis hermanos, yo les animo a que retomemos esta emoción, este fervor y fidelidad a Dios. Hoy podemos concluir que debemos vivir siempre en una continua adoración a Dios, por haber restaurado nuestra dignidad, por tratarnos como personas que tenemos valor para Él, dándonos siempre la oportunidad de convertirnos de siervos del pecado a llegar a ser la esposa de su Hijo amado. Y por último, podemos concluir que nuestro agradecimiento por la misericordia que hemos recibido de Dios debe de ser visible a través de nuestra oración y nuestra adoración. Atención a esto: oración y adoración congregacionales. Por supuesto que debemos orar en casa, por supuesto que debemos adorar a Dios en casa, pero no podemos faltar a la oración y a la adoración como pueblo, como congregación, como iglesia, porque eso es parte también de nuestra adoración. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo, para que Dios avive nuestros corazones, avive en nuestros corazones el deseo ferviente de adorarle junto con todos los hermanos. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo nos haga entender que es nuestra la necesidad de congregarnos, que es nuestra necesidad de venir ante la presencia de Dios a buscar de su misericordia, y que nos permita entender que adorarle juntos es un placer, que podamos decir con todo nuestro corazón cada día de culto: yo me alegro con los que me dicen, a la casa del Señor iremos. Amén, amén y amén.